Entre el suelo y el cielo. Notas acerca del urbanismo y arquitectura de los antiguos mayas. Por Alejandro Villalobos. El universo de hechos concretos que conforman el legado cultural, urbano y arquitectónico del México antiguo, o Mesoamérica, tiene en el mundo maya quizá al más conmovedor de los escenarios ancestrales. El concepto contemporáneo, entre comillas, de lo maya, cierra comillas, estimula las fibras sensibles de nuestra natural curiosidad por conocer lo más posible sobre esta misteriosa, distante y extinta civilización, así como su siempre contradictoria analogía a las condiciones actuales como conjunto de grupos indígenas en estado de marginación. Para hablar de los antiguos mayas, es necesario recurrir primero a las descripciones contenidas por los libros de los cronistas, naturalistas o viajeros, y, progresivamente, atrevernos a desentrañar y descubrir cómo ha sido posible que, de una elemental relación con su entorno, los antiguos mayas hayan sido capaces de abstraer la existencia del cero aritmético, la estabilidad estructural de grandes complejos arquitectónicos, calcular con precisión y pronosticar los ciclos de Venus, o enfrentar el crecimiento sostenido de generaciones enteras de habitantes urbanos con sólidas bases alimentarias, comercio, economía, ideología y política a gran escala. Una estructura que les permitió, a su vez, producir un modelo de civilización de larga duración, pero que no obstante ello no fue capaz de contener o diferir o posponer su inminente y final desaparición. Cientos, quizá miles de páginas se han escrito en torno a la discusión sobre el colapso maya y su aparentemente dramático final. Sin embargo, si lo que deseamos es conocer cómo esta civilización logró integrarse en un contexto selvático y transitar así de la supervivencia a la supremacía, debemos mirar a las elementales y esenciales condiciones que permitieron semejante proceso, reveladas hoy por la arqueología contemporánea. Sin ánimo de ser exhaustivos, hasta el grado tal que la especificidad del dato aleje a ustedes de nuestras palabras, dejamos una serie de notas que pretenden ser provocadoras y propiciatorias de mayor búsqueda sobre una temática de por sí muy vasta y actualizada día con día. El contexto. Bosque tropical húmedo es el nombre científico de lo que coloquialmente conocemos como la selva maya, y se refiere a un extenso territorio que abarca 4 países centroamericanos y 5 estados de la República Mexicana, a saber, Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. El área maya, es decir, la superficie ocupada por los ancestrales constructores y habitantes de las grandes ciudades arqueológicas, es el bosque tropical del septentrión ecuatorial americano de mayor extensión, contenido al sur por el Océano Pacífico, al oriente por el Mar Caribe y al norte y al poniente por el Golfo de México. La extensión territorial estimada por estos límites y sus fronteras de tierra firme asciende a 350.000 kilómetros cuadrados, distribuidos por su altitud en 2 grandes segmentos: las tierras altas y las tierras bajas mayas. Estas últimas, las tierras bajas, divididas por su posición en 2 subáreas, la subárea central y la subárea del norte. Las llanuras costeras del Caribe,
el Golfo y el Pacífico, las cuencas fluviales, así como las regiones montañosas y las demarcaciones ecológico-culturales contenidas por las subáreas, ascienden a más de 23 provincias que algunos autores ya clásicos asociaron directamente con sus apreciaciones y definiciones de estilos arquitectónicos, mientras que otros investigadores más tempranos como Sylvanus Morley o John Eric Thompson enlazaron con los ya superados conceptos del viejo y el nuevo imperio maya. Las condiciones específicas del universo ocupado por los antiguos mayas son mucho más que la latitud, altitud, extensión, distribución y colindancias que, si bien omnipresentes en la construcción inicial de los asentamientos y soporte fundamental de una economía elemental, se suman, en el remoto origen, a una multitud de factores combinados y estrechamente vinculados a estas condiciones primigenias, con provisiones limitadas, pero de una amplia diversidad y procedencia. Datar y dilucidar sobre el origen de los asentamientos mayas son temas que, sumados a los de la prospección satelital y la interpretación de textos epigráficos, aparecen recurrentemente como puntos de debate en los congresos y reuniones internacionales de expertos. La configuración geológica de la placa continental sobre la que se desarrolla el mundo maya es mayoritariamente producto de la acumulación de estratos de origen orgánico y sus consecuentes procesos erosivos, kársticos y de exposición a la intemperie. Un grandísimo porcentaje, entonces, de la infraestructura y arquitectura mayas tendrán, como muchas otras civilizaciones, por ejemplo, del Mediterráneo, a la piedra caliza, a la piedra de origen orgánico, como protagonista principal de los procesos constructivos. A diferencia de otras áreas mesoamericanas, donde los estratos superficiales son de espesores considerables, al grado incluso de constituir el suelo el primer gran material de construcción. En el mundo maya, la cotidiana relación con la roca madre, su casi nula retención superficial y la gran escasez de suelo, combinadas con una selva tropical alta, perennifolia cerrada, de un follaje eh, sumamente denso, espeso, hasta el punto incluso de impedir ocasionalmente que los rayos del sol toquen el suelo. Esto nos sugiere un contexto inicial muy lejos de lo templado, seco y soleado que muchos piensan al hablar de una selva. Y más bien nos remontan a espacios húmedos, fríos y oscuros, escasos de agua para uso humano y poco favorables para una eventualmente temprana ocupación. No obstante, y a diferencia de otros lugares del planeta, donde el concepto del bosque es el lugar al que los chicos no deben acercarse por el alto riesgo de no volver a casa, en el mundo maya la selva es la fuente inagotable de sustento, la matriz que todo provee, desde el más elemental abrigo, con nichos ecológicos segmentados verticalmente, hasta complejas combinaciones de especies vegetales o animales y una rica e ilimitada variedad alimenticia. La selva sirvió de bastión a la resistencia maya, tanto en la antigüedad como en nuestros días. El habitante de los bosques mayas la ha convertido en su hábitat, no solo por el sustento que garantiza su continuidad generacional, sino por ser este el espacio idóneo para el indómito perfil cultural que les ha hecho trascender en el tiempo. En la cotidiana docencia universitaria, en nuestras clases de cada semana, suelo decir a mis estudiantes que la selva maya es un mar de verdor que remonta los 70 metros de cota verde
o altura sobre el nivel medio del piso. En el follaje más elevado de las especies del Petén, en las tierras bajas mayas centrales, y progresivamente va perdiendo altura y densidad conforme nos dirigimos al norte de la península de Yucatán, hacia el litoral del Golfo de México. En ausencia de grandes extensiones libres de territorio, donde el campo visual se pierde en el horizonte, como ocurre en otras áreas mesoamericanas, y que sin duda influyeron en el diseño urbano de sus núcleos y asentamientos, los tempranos habitantes del mundo maya desarrollaron distintos, digamos, derroteros de asentamiento ante las asfixiantes condiciones selváticas. Con ese mar de verdor como contexto, la opción del patrón de asentamiento será entonces, a partir de islas o islotes debidamente segmentados, integrados o diferenciados, según sea el caso, del resto de la selva. Como veremos a lo largo de estos minutos, tanto los primeros caseríos como posteriormente los grandes núcleos urbanos atenderán el principio de límites confinados y perfilados respecto del contexto natural, así como la garantía de captación, almacenaje y provisión de agua para consumo humano. Transformación del paisaje. Persisten en nuestro ámbito académico algunas posiciones teóricas que sostienen la secuencia lineal del tiempo como eje argumental de la transformación urbana, es decir, la visión de un presunto evolucionismo unilineal. Es decir, que un pretérito caserío se convertiría en aldea, esta en villa y la villa en ciudad. Nada más distante de una realidad que sincrónicamente revela la coexistencia de esos y otros niveles o escalas en los asentamientos y núcleos urbanos mayas, que se perfilan como sistemas complejos, activos, dinámicos, habitados y en constante crecimiento y desarrollo. Tempranas exploraciones arqueológicas en conjuntos monumentales de gran antigüedad y escala han revelado la expresa voluntad de los constructores de edificar en terrenos estériles y poco aptos para la producción agrícola. En la secuencia espacio exterior o entorno, paisaje cultural, paisaje urbano, espacios abiertos comunitarios, espacio arquitectónico colectivo, espacio interior abierto y espacio interior cerrado, la infraestructura urbana y arquitectura se debaten entre el cambio y la permanencia. Los núcleos urbanos que han hecho famosos a los mayas del siglo V y VI después de Cristo no son explicables en ausencia de esta relación contrastante que entabla la figura artificial de los complejos urbanos y arquitectónicos respecto de su telón de fondo selvático. Como si fuese un componente esencial y sustancial del universo significativo y trascendental de los antiguos mayas prehispánicos. Materiales y procesos. La materia prima de la arquitectura es el espacio habitable, que contiene a una o varias personas, a una o varias familias, a una o varias comunidades. Desde luego, el primer material de construcción utilizado por los remotos habitantes de nuestro país y específicamente del mundo maya fue el suelo mismo, que, combinado con agua y otros agregados, permitió a los ancestrales constructores capturar el espacio colectivo con edificios de geometría en un principio muy elemental y a escala modesta. A estos materiales fueron progresivamente agregándose otros de origen orgánico, como maderas, pajas, palmas, guanos, leños, cañas, bejucos y otros. Los más remotos y conocidos procedimientos para construir las primeras pirámides del México antiguo son acumulaciones y compactaciones artificiales de tierra
o roca triturada. El corazón de la ciudad o núcleo urbano de asentamientos en sitios de la costa de Tabasco, por ejemplo, o la región del istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, dan muestra clara de ello. Edificios alargados y estructuras de diversas alturas que delimitan espacios contenidos a manera de plazas públicas o espacios colectivos. Hacia el primer milenio de la era cristiana, los edificios más significativos de estos sitios guardan cierta similitud con montañas o conos volcánicos que fracturan el horizonte en sus respectivas latitudes. Sus emplazamientos datan de hace 3000 años aproximadamente y la orientación de sus edificios al norte magnético resulta sorprendente. Porque este ordenamiento al eje del norte magnético, a priori, solo es posible haciendo uso de la brújula o de algún artefacto similar. Los primeros asentamientos mayas en el actual estado de Chiapas revelan una cierta afiliación a este principio de abstracción geométrica a partir de la necesaria relación binomial de los ejes vertical y horizontal, presentes en objetos de mobiliario urbano o en estelas y altares en sitios como Izapa, Chiapa de Corzo y Tacalicavaj, donde es posible reconocer fuentes ancestrales no autóctonas de conocimiento geométrico y constructivo. Asociada a estas tempranas épocas, la oaxaqueña fase cultural llamada Tierras Largas parte del periodo formativo en el Valle de Oaxaca hacia 1500 o 1150 antes de la era cristiana, nos muestra uno de los más tempranos o revela uno de los más tempranos puntos de proliferación de aldeas y el aumento de población regional. Extendida a la costa del Pacífico, parece esta fase indicar uno de los posibles orígenes de la monumentalización desde la arquitectura doméstica. En la costa chiapaneca fue excavada una casa-habitación similar al resto de las casas de su comunidad, pero diferenciada de las otras no solo por sus dimensiones de escala colectiva, sino por disponer de pórticos y encontrarse encima de una muy notoria plataforma a manera de basamento, consecuente a un notable control visual o a un carácter protagónico en medio del caserío. El binomio basamento-templo nace tempranamente en las regiones del istmo de Tehuantepec, de manera muy modesta, pero desde allí se multiplicó hacia todos los confines del área maya, definiendo una de sus constantes de diseño arquitectónico y monumental. No mucho tiempo después, entre los años 800 y 600 antes de la era cristiana, en distintas regiones del México antiguo, incluida la zona maya, se incorporó la piedra como un decisivo material de construcción, no solamente para estructuras monumentales, sino también para los cimientos o fundaciones que sustentaban determinados asentamientos o emplazamientos urbanos. Como hemos señalado, la roca madre en las tierras bajas mayas nos refiere a un territorio en apariencia plano, pero en realidad en la microtopografía sumamente accidentado, tanto por sus afloramientos, Sascaf, los bajos, Acalché, o cavernas, Chen, o socavones, Such, por lo que un determinado emplazamiento urbano interpondrá como obra básica y fundacional de infraestructura el movimiento de grandes volúmenes de materiales triturados o a granel y contenidos por muros de piedra sin argamasa concertados con longitudes y alturas considerables. No resulta óbice decir que las tierras bajas mayas son extensiones territoriales de una muy baja o casi nula sismicidad.
por lo que las obras edificadas, más allá del metafórico reclamo de la selva, su exposición a la intemperie o deterioro antrópico, han permanecido inmutables desde el momento mismo de su edificación. En los asentamientos, núcleos urbanos y complejos arquitectónicos, la piedra tiene una tarea fundamental de actuar como blindaje o coraza capaz de contener los grandes rellenos y volúmenes de materiales a granel con que están hechas las plataformas y basamentos. Adicionalmente a su tarea fundacional, la piedra tiene el propósito de evitar el deslizamiento de los núcleos confinados de determinada estructura y dar así mayor altura al edificio que adquiere con ello permanencia y escala monumental. El proceso relleno, contención, nivelación, que denominamos RCN, marca tres momentos sustanciales de la edificación entre los mayas y, extensivamente, en el México antiguo, aprovechándose después incluso para la edificación de conjuntos conventuales construidos siglos más tarde en el continente por los europeos. En las regiones montañosas del sur del mundo maya, por ejemplo en las regiones de los Altos de Chiapas y Guatemala, la preparación del terreno antecede por tiempo considerable a las tareas de relleno y contención. Aquí, las corazas de piedra llevan a cabo una tarea esencial que dota de resistencia y estabilidad a las estructuras que se construyen sobre gigantescas plataformas artificiales. El sistema terraza, coraza, plataforma, por sus siglas TCP, es la versión de nuestro RCN, relleno, contención, nivelación, en zonas montañosas y sometidos a régimen de alta sismicidad. En las tierras bajas mayas, los sistemas de edificación destinados a la infraestructura urbana y de provisión de territorio o superficie habitable, tanto en los núcleos como en los centros urbanos, no tienen sustanciales diferencias entre sí o respecto de sus antecesores y en lo relativo a sus procesos constructivos, pero sí en sus imponentes resultados, reconocibles en los llamados conjuntos acrópolis. Una acrópolis se produce en el mundo maya a través de la superposición de estructuras progresivamente más grandes, más elevadas y construidas precisamente en el mismo sitio, sepultando a la anterior y adquiriendo mayor y mayor monumentalidad y verticalidad conforme las contribuciones del trabajo acumulado por generaciones enteras de constructores se suceden en el tiempo y en el mismo lugar. Se trata de una especie de vocación comunitaria por remontar la cota verde de la selva, una suerte de obsesión ascensional que define la voluntad colectiva impresa en estos ejemplares de arquitectura monumental. En el resto del territorio mesoamericano, que incluye al México antiguo, las o superposiciones son similares a las del mundo maya, aunque no siempre. En casos como Cholula, Tula, el Templo Mayor de Tenochtitlan y otros sitios importantísimos del centro de México, el crecimiento de las estructuras no privilegia la verticalidad expresada en la progresivamente mayor y más imponente altura, sino que su extensión es en sentido radial, es decir, desde el centro o núcleo del edificio y hacia todas sus dimensiones, verticales y horizontales. En términos de escala urbana, este crecimiento radial, a partir del núcleo de las plataformas y estructuras, puede ilustrarse en la planificada ocupación del territorio por periodos prolongados, como suele ocurrir en los sitios mayas de, por ejemplo, Aque, Acanque, Cobá,
Chichén Itzá, Izamal y Uxmal, entre otros del estado de Yucatán. A este proceso le denominamos progresiva extensión. El sistema de crecimiento radial de los edificios monumentales fue ampliamente difundido y por largo tiempo construido en el México antiguo. Una estructura en condiciones de progresiva extensión se revela por sus ejes de diseño y envolventes geométricas sin demérito del principio o constante de frontalidad indicado por una sola escalinata que se dirige a la plaza, donde es frecuente encontrar otras estructuras con plantas arquitectónicas rectangulares con escalinatas en uno, dos o cuatro de sus costados. Otro tipo de crecimiento arquitectónico horizontal a partir de una altura previamente establecida o determinada por los constructores es el que llamamos de progresiva contención. En estos casos, el resultado arquitectónico es muy sugerente y conmovedor, toda vez que su proceso de construcción no sigue la lógica, por ejemplo, de escalonamiento ascendente, sino más bien el de la contención descendente. A diferencia, por ejemplo, de la vocación ascendente contenida en las tan conocidas acrópolis mayas, los constructores que emplearon este sistema garantizaban la escala y dimensiones de la base, la altura y la rigidez del núcleo sólido, que bien puede ser la ladera de una determinada elevación natural o el costado o talud o escarpio de una montaña, en torno del cual se desarrollarían el resto de los cuerpos escalonados en una sucesión descendente y envolvente del núcleo central inicial. Este procedimiento está indicado por su eje de diseño, que articula y organiza el resto del conjunto arquitectónico, del cual generalmente forma parte, y el núcleo mismo, y viene acentuado o refrendado por la escalinata frontal de los edificios a la plaza. El basamento circular de Cuicuilco, en la Ciudad de México, la pirámide del Sol de Teotihuacán y las pirámides de los nichos en el Tajín son ejemplos de dicho sentido. Hacia el siglo VI de la era cristiana, a lo largo y ancho del territorio maya, los constructores desafiaron con éxito a la gravedad y desarrollaron tecnologías capaces de elevar edificios a grandes alturas, de gran resultado estético e indiscutible monumentalidad. Habiendo oportunamente resuelto las plataformas que permiten disponer de niveles de superficies fundacionales. Los procedimientos de construcción se dirigen a los núcleos sólidos de los edificios y se los denomina cajones de mampostería. Su propósito no está muy alejado del ancestral objetivo de rellenar, contener y nivelar, pero ahora en el interior oculto de los enormes basamentos monumentales. La progresiva adquisición de altura que sustenta el discurso ascensional, casi diríamos heliotrópico, de los edificios, se acompaña de una gran solidez provista por estos eficaces sistemas de confinamiento de rellenos de materiales. Con estas expresiones arquitectónicas, los constructores mayas del denominado horizonte clásico fueron capaces de derrotar al tiempo. Con el principio de una original geometría de sólidos estables, los pueblos mesoamericanos y los mayas particularmente pudieron desarrollar la envolvente geométrica de la pirámide truncada con desafiantes proporciones y relaciones de esbeltez solamente posibles gracias a la nobleza de la piedra caliza, sea en bloque, relleno, argamasa o mortero, y, naturalmente, en condiciones de un contexto isostático, es decir, ausente de sismos. La alta permeabilidad en los núcleos de edificios de dimensiones considerables
siempre fue un factor de riesgo para la estabilidad de las estructuras. Durante los siglos VI y VIII de la era cristiana, los antiguos constructores resolvieron ese problema mediante una secuencia paralela de corazas interiores. Así, se emplearon los cajones de mampostería con adiciones peculiares, tales como la inserción de grandes postes de madera o rellenos calibrados, confinados y contenidos por taludes o incluso versiones modificadas de mascarones de fachada. Los resultados arquitectónicos son de una notable belleza y alcanzaron una amplia difusión en el contexto de la zona maya, con un sinnúmero de versiones locales. La vocación escénica acompaña las plazas comunitarias que en casos como Copán en Honduras persisten en la tarea no solamente de albergar contingentes importantes de visitantes, sino de ocluir el campo visual del observador con una suma de discursos ancestrales contenidos en estelas, altares, basamentos, fachadas, escalinatas y juegos de pelota, al tiempo de refrendar su vocación remota como espacio de reproducción ideológica y, desde luego, continuidad generacional. Los basamentos monumentales culminan con plataformas superiores de gran tamaño, capaces de albergar los edificios con espacio interior cerrado, es decir, los templos. En la edificación maya, la plataforma de desplante o fundación es una condición sin la cual ningún edificio superior es posible o explicable. Así, las molduras basales revelan los niveles de elevación de muros que llegan hasta un nivel denominado o determinado que llamamos cerramiento, donde en el exterior se dispone la moldura media y en el interior se desplanta y eleva la bóveda. Una bóveda triangular que tocará a su contraparte a través de una losa tapa, nunca a través de una piedra clave, por lo cual los componentes del sistema de bóvedas no pueden, de manera alguna, ser llamadas dovelas. Cierra la envolvente de las bóvedas, por el exterior, una obra trapezoidal invertida de argamasa y morteros, al tiempo que en el muro central se eleva la crestería que dará el carácter, estatura y definición al edificio en una fase previa a su conclusión y discurso final, que se realizará a través del friso y la moldura superior que cierra el sistema ornamental frontal y perimetral del templo superior, organizando así de una forma totalizante la forma externa del edificio superior. De esta manera, plaza, escalinata, basamento y templo configuran un sistema arquitectónico que devora el campo visual del observador con un inobjetable discurso ascensional y cuya frontalidad es dialogante al resto de las estructuras contenidas por el entorno urbano o los componentes del entorno natural. Ejes, figuras, fondos, planos, intersecciones, proximidades y lejanías son, en el sistema de expresión arquitectónica maya, tan solo inanimados componentes que se dinamizan y toman vida con el espléndido juego de luces y sombras provisto por las horas de los días y las estaciones de los años. La arquitectura del México antiguo privilegió el uso del espacio exterior comunitario como escenario de la vida cotidiana y, desde luego, significativa de todos sus habitantes. Los constructores tenían esto en cuenta, hasta el punto que produjeron ejemplares dignos de admiración universal hasta nuestros días. Sin embargo, el espacio interior no fue menos importante, ya sea en los templos situados sobre majestuosos edificios troncopiramidales, en palacios sobre gigantescas plataformas
o en notables edificios situados en el núcleo de los asentamientos humanos. Conservarlos y protegerlos es una medida clara no sólo de nuestro reconocimiento hacia ellos, sino que nos convierte en dignos herederos de su legado. Decimos que la integración plástica existe cuando descubrimos que los constructores incorporaron armónicamente la estructura monumental y la pintura mural en sus edificios que, más adelante en el tiempo, quizá hasta el primer milenio de la era cristiana, dejaron de ser de gran formato para convertirse en estructuras más modestas en su altura, pero con complejos sistemas de labrado y habilitado de grandes bloques de piedra que condujeron a magníficos resultados arquitectónicos. En aras de concluir nuestra entrega, haremos de su conocimiento algunas reflexiones finales. El entorno conforma la envolvente natural, el espacio exterior propicio para que los paisajes modificados por la acción humana se sucedan progresivamente como extensión o contención, distinguiendo lo visual u óptico de lo áptico o táctil, lo distante de lo próximo y el continente del contenido. El paisaje cultural es capturado por los límites de lo accesible y todo cuanto atrapa nuestro campo visual. Árboles, parajes, senderos, colinas, montañas como referentes atávicos de los sucesos o rituales cotidianos y significativos, inmersos en los ciclos de corta, media o larga duración y bajo una envolvente espacial distante o firmamento. La selva es un referente sustancial, un eje vertical que intermedia entre el cielo y el suelo. Es la fuente inagotable de sustento. Sus universos sucesivos son el envolvente primordial y su cota verde es el punto de cruce de los vientos, el lugar de las aves de más primoroso plumaje. La selva es abrigo ancestral y remoto acompañante del basamento piramidal y el templo maya. En las postrimerías de los siglos XI y XII de la era cristiana, la selva y la montaña se resignifican como cima de dualidad. Se combinan las geometrías y tradiciones distantes, ahora incorporadas a las órbitas de otros constructores, con otras costumbres, con otros lenguajes. Se desafía así a la tradición, llevando a la altura nunca antes conocida los basamentos y templos que habrán de ser, a la postre, orgullo de sus constructores y epitafio de sus ancestros. Muchísimas gracias.